Capítulo 1, leamos la palabra de Dios. El título de esta enseñanza, tal como se ha anunciado, es Una comunidad ordenada. En su primera parte vamos a verlo hoy a través de la carta de Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 1 en adelante, declara la palabra de Dios. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oremos. Padre mío, lo que hace especial este lugar no es lo bonito de las paredes o lo firme del suelo. Lo que hace diferente este lugar donde nos encontramos en este momento es porque tu presencia está con nosotros. Tú has prometido manifestar tu presencia de manera especial cuando tu pueblo se reúne. Así que queremos tener una actitud de gozo porque vamos a escuchar tu palabra. Pero también queremos tener una actitud reverente porque es la presencia del Dios Santo, Santo, Santo la que está entre nosotros. Asístenos con tu gracia, Dios. Danos un corazón humilde para escuchar, porque probablemente hoy puede ser la última vez que escuchemos tu palabra. Así que permítenos escucharla con atención y con un corazón dispuesto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una comunidad ordenada. Muchas veces pensamos que todas las instituciones en el mundo requieren un orden, requieren reglas y directrices. Pero lamentablemente cuando pensamos en la iglesia de Cristo, parece que la podemos ver donde todo el mundo puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, con respecto a otras instituciones, debe haber seriedad, debe haber orden, debe haber una logística, debe haber un protocolo, incluso en la forma de vestir. Pero parece que cuando hablamos de la iglesia del Señor, todos podemos andar como querramos, vivir como querramos y comportarnos como querramos. Pero yo quiero decirles que no existe otra institución más solemne, más importante como la iglesia de Cristo. Lo vamos a ver el domingo. Solo a la iglesia de Cristo se le ha entregado la verdad. Si el no creyente quiere escuchar la verdad, no debe encontrarla en ninguna institución del gobierno o en cualquier colegio de nuestro país. Los hombres solo pueden escuchar la verdad en la iglesia de Cristo, porque son quienes sirven y han sido rescatados por el Dios de verdad. Así que esta misma iglesia, compuesta por hombres y mujeres salvados por la obra de Cristo únicamente y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese grupo de hombres y mujeres salvados por gracia y bautizados han sido puestos en una iglesia con un propósito, con una función, con dones. Y ese mismo Dios que los puso allí ha establecido un orden para que ésta funcione de una manera en la que Él sea glorificado. Y eso es lo que quiero ver con ustedes esta noche. Miren lo que dice el versículo 5 de Tito capítulo 1. Versículo 5 de Tito 1. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo le dice, yo te puse allí, Tito, para que tú pongas orden. Ese es el propósito por el cual yo te he enviado a Creta. No simplemente para que hagas acto de presencia. El apóstol Pablo dice que hay un propósito, hay una razón por la cual Tito está allí. Dice, para que pongas orden en ese lugar. Porque es sumamente importante. Y Pablo comienza diciéndole a Tito que debe poner orden. Y en primer lugar, ¿dónde se debe poner orden? Dice Pablo, en el liderazgo. Miren cómo comienza el versículo, al final del versículo 5. Que establecieses ancianos en cada ciudad.
Y aquí no está hablando de los ancianos de edad con canas. No, aquí se está usando la palabra griega que describe al presbítero, al obispo, al pastor, que son tres títulos que se usan de maneras intercambiables en la Biblia para describir la misma función, el pastor. No es lo mismo lo que sucede en el versículo 2 del capítulo 2 de esta misma carta, que miren que dice que los ancianos sean sobrios y serios. Allí la palabra en el original sí se refiere a las personas de edad, de canas. Pero en el capítulo 1 está hablando del oficio pastoral, de los obispos, de los presbíteros, de los pastores. Y dice el apóstol Pablo que el primer lugar donde se debe poner orden en una iglesia es en el liderazgo. Y cuando vamos al capítulo 2 de esta carta, comienza a hablar de diferentes tipos de miembros. Ancianos, jóvenes, casadas y empleados. Entonces ahora en segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo, vas a poner orden en primer lugar en el liderazgo, pero en segundo lugar debes poner orden en la membresía. Y luego en el capítulo 3, esta iglesia que ha sido ordenada y que tiene líderes ordenados, de acuerdo al capítulo 3 de Tito, como lo vamos a ver, esta iglesia ordenada ahora puede dar testimonio de la gracia de Dios a toda la sociedad. Así que este es el orden. En primer lugar pones en orden el liderazgo. En segundo lugar pones en orden la membresía. Y luego que todo esté en orden, entonces esta iglesia que ha sido ordenada ahora puede mostrar la gracia de Dios, dar testimonio de la gracia de Dios a la sociedad, en la sociedad donde ellos han sido colocados. Hermanos, Pablo le dice a Tito que ponga en orden la iglesia en Creta y corrija lo deficiente. Esta iglesia tenía cosas deficientes, pero quiero decirles que toda iglesia necesitará algo que se le corrija. Todas las iglesias. Nuestra iglesia tiene más de 11 años, pero 11 años reformada y todavía tiene muchas cosas que corregirse. Muchas de las iglesias reformadas en el mundo, iglesias bíblicas, siempre tendrán algo que corregirse. Así que la pregunta no es, ¿será que existe la iglesia perfecta? No, no existe. Por eso a mí me llama la atención cuando gente va a nuestra iglesia y me dice, mire pastor, ¿saben qué? Yo sueño con una iglesia como la del Nuevo Testamento. Yo quisiera que nuestra iglesia fuera como la iglesia del Nuevo Testamento. Eso suena lindo. Y yo le pregunto, ¿pero como cuál iglesia del Nuevo Testamento? Como la iglesia en Hechos. En los primeros capítulos se están amando mucho, vendiendo las propiedades para ayudarse el uno al otro, pero llegas al capítulo 5 y ya están peleando. Porque algunas viudas se habían sentido desatendidas, capítulo 6. No, pastor, yo quiero una iglesia como la iglesia en Galacia. Dice Pablo que de manera pronta y rápida se estaban desviando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, Señor, pastor, yo quiero una iglesia como la iglesia en Corinto. Pero ¿a cuál carta? ¿La primera o la segunda? Porque la primera es un desastre. El apóstol Pablo le dice que se congregaban incluso para lo peor. No, ya sé, pastor. Nosotros queremos una iglesia como la de Filipenses, donde había gozo. No. Pero ¿a qué te refieres de Filipenses? Se habían infiltrado falsos maestros a quienes Pablo llama perros. Ya va, pastor. Ya sé. Como la iglesia en Tesalónica, que Pablo los elogia desde que empieza la carta. Tenían un problema. Muchos hermanos quienes tenían una visión distorsionada de la segunda venida de Cristo ya no querían ni siquiera ir a trabajar. Entonces, cuando decimos que queremos una iglesia como la del Nuevo Testamento, ¿a qué nos referimos? Porque la mayoría de veces pienso que usamos esas palabras para decir que queremos una iglesia casi perfecta. Mira, si tú consigues una iglesia perfecta, quiero decirte que el día que tú llegues ahí, dejó de serla. Todos nosotros tenemos deficiencias de diferentes tipos. Y nos relacionamos con gente imperfecta. Nos relacionamos con gente hipócrita. Pero con respecto a la iglesia, hay un rechazo. No, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas, pero voy al centro comercial donde abundan los hipócritas. Voy al colegio donde sobran los hipócritas y probablemente me esté rodeando de amigos que también son muy hipócritas. Así que al final lo que hay es un rechazo de Dios. Y esas palabras no son más que excusas.
Así que, hermanos, como dije anteriormente, iglesia perfecta no existe. Toda iglesia, así como la iglesia en Creta tenía cosas que corregir porque había deficiencias, nuestras iglesias también tendrán cosas que corregir. Por eso, cuando pensemos en nuestras iglesias, no debemos pensar en términos de perfección, sino en términos de progreso. ¿Ok? No en términos de perfección, sino en términos de progreso. Una iglesia que, a pesar de sus debilidades, deficiencias o su tamaño, debe ir en progreso. Debe buscar mejorar y fortalecerse en aquellas áreas que están débiles. Ahora bien, Pastor Plinio, muy bien eso. Ya sé que no existe iglesia perfecta, ya sé que todas las iglesias tienen algún tipo de deficiencia, pero ¿cómo corregimos lo deficiente? ¿Cómo Dios ha determinado ordenar a su iglesia? Bueno, eso quiero que lo veamos en Tito, con 3 puntos principales en nuestra clase. ¿Cómo corregimos lo deficiente en la iglesia? ¿Y cómo aprendemos a corregir lo deficiente a la luz de la palabra de Dios y no de nuestra propia sabiduría? Para aquellos que toman nota, les aconsejo, anoten esto. El orden es traído a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. El orden es traído a la iglesia por medio de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Miren el capítulo 2, versículo 1. A Tito, perdón. Capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Cuando Tito pensaba en la sana doctrina, ¿qué vendría a su mente? El Evangelio de Cristo. Ellos no tenían toda la revelación como nosotros. Y el Evangelio siempre ha sido la pieza central del cristianismo. Todas las doctrinas, eclesiología, cena del Señor, bautismo, bibliología, todas las doctrinas que nosotros conocemos y profesamos y que estudiamos deben estar estrechamente conectadas con el Evangelio de Cristo. Quitas el Evangelio y no queda absolutamente nada. No queda absolutamente nada. Amados hermanos, es muy importante entender esto. El Evangelio es la verdad que ha sido atacada durante todos los siglos, como veremos el día domingo. Porque es la verdad fundamental. Sin Evangelio no hay salvación de los hombres. Si no hay salvación de los hombres, no hay iglesia, no hay pueblo de Dios. Si no hay Evangelio, ¿cómo la iglesia se sostiene en medio de las luchas, tentaciones y sufrimientos? Así que el Evangelio es la pieza central. Por eso Pablo le dice a Tito: tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, háblalo. Pero no hables cualquier cosa. Cerciórate que eso que hablas y que estás proclamando desde el púlpito y en cualquier otro contexto sea realmente la sana doctrina, sea realmente el Evangelio de Cristo, puro, sin añadiduras, sin una gota de mentira, puro. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Y cuando llegamos al capítulo 2, que comenzamos a ver cómo deben vivir los ancianos, las casadas, las solteras, los jóvenes y los empleados, Pablo nos va a enseñar cómo ese Evangelio, cómo moldea la vida de los creyentes. El Evangelio no es simplemente una verdad que se quede en nuestra mente. El Evangelio es una verdad poderosa que debe moldear cada aspecto de nuestras vidas. Acompáñenme al capítulo 2, versículos 11 en adelante. Capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, hablando de la sana doctrina y del Evangelio, que es el instrumento que Dios usa para poner orden en su iglesia. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Los versículos anteriores, ¿de qué está hablando? Es del Evangelio. Dice el versículo 14, describiendo la obra de Cristo, que se dio a sí mismo para redimirnos. Dice el versículo 13, habla de nuestro gran Salvador y Jesucristo. Así que es el Evangelio lo que Dios usa para poner orden. ¿Se acuerdan lo que les decía?
El Evangelio no solo es una verdad que se tiene en la mente, sino que moldea nuestras vidas. Pero cuando no hay sano Evangelio, no hay vidas sanas tampoco. Miren el capítulo 1, versículo 16, cómo nos muestra ahora un contraste en el capítulo 2 en vidas que han sido moldeadas por el Evangelio, y ahora tenemos un contraste con los falsos maestros que no tienen la sana doctrina, que dan mal testimonio. Dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y qué ha dicho el capítulo 2? Que esa sana doctrina nos ha traído el Evangelio que ha salvado un pueblo para que este pueblo sea celoso de buenas obras. ¿Ven el contraste? Los que tienen la sana doctrina han sido moldeadas sus vidas por esa sana doctrina. Y los que no profesan la sana doctrina tienen vidas que más bien dan mal testimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que la doctrina sí importa. No solamente por verdades que debemos entender en nuestra mente, sino porque si no hay sana doctrina, no hay vida sana. No hay matrimonios sanos. No hay crianza hacia los hijos sana. La doctrina sana es esencial para poner orden en la vida de la iglesia. Hermanos, el Evangelio es también para la iglesia. Muchas veces pensamos que el Evangelio solo lo necesitábamos cuando nos veíamos como pecadores, cuando estábamos en nuestra vida sin Dios. Bueno, solamente esos, o solo cuando estábamos en ese momento, solo allí necesitábamos las buenas nuevas de salvación. Ya después que yo creí y me arrepentí de mis pecados, ya no necesito más el Evangelio. ¿Para qué eso? Eso lo necesitan los incrédulos. Eso es lo que piensan lamentablemente muchos evangélicos hoy. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la carta de Pablo a los romanos. Es una carta saturada del Evangelio, impregnada del Evangelio, de principio a fin, mostrando los efectos del Evangelio, los indicativos del Evangelio. Está llena del Evangelio. ¿Y saben para quién se escribió la carta de Pablo a los romanos? A una iglesia, no a incrédulos. ¿Por qué? Porque los cristianos necesitamos también traer a nuestros corazones y a nuestras mentes, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, el Evangelio constantemente. Porque sin el Evangelio todos estamos perdidos. Lo que estamos haciendo aquí hoy no es simplemente un acto de una religión más entre muchas. No, el cristianismo tiene la verdad. Y muchos vayan a decir que no es así. Y por favor, no usen el mismo argumento trillado de que la Biblia es escrita por los hombres. Ya eso pasó de moda y está sobrevalorado. No, realmente hoy tenemos gentes hablando en contra de la fe sin conocer la fe. Pero realmente el cristianismo, tenemos la verdad, ha sido entregada. Nosotros tenemos la respuesta a la pregunta de ¿cómo puede el pecador reconciliarse con su Creador? Nosotros por la palabra tenemos esa respuesta. Amén. Pero no solo los incrédulos necesitan el Evangelio. La iglesia necesita el Evangelio. Ustedes han visto cuando Pablo le escribe a los efesios, a los casados, en el capítulo 5, y les dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el Evangelio. Pablo está trayendo el Evangelio a los matrimonios de la iglesia en Éfeso para enseñarles cómo se deben amar. Dice, ámenla como Cristo los amó y se entregó. Está hablando de su muerte, una pieza central del Evangelio. Cuando Pablo le dice a los padres de cómo criar a los hijos, le dice que los críen en el temor y en la disciplina del Señor, al cual ellos han creído. Así que el Evangelio es la pieza central. Tienes 11 capítulos en Romanos hablando de cómo vemos el Evangelio. Y a partir del capítulo 12 de Romanos hasta el 16, tienen los imperativos del Evangelio. Dice, sean hospitalarios, sométase a las autoridades. Dice, ámense unos a otros con amor sincero. Ya va, ¿y eso qué es? Son los efectos del Evangelio. Pero la iglesia necesita el Evangelio. Hermanos, es donde debemos poner orden en primer lugar, por el Evangelio. Si el Evangelio no es la motivación principal de nuestros corazones, de nada sirve decir a nuestra iglesia, mantengamos el orden. De nada sirve decir a nuestra iglesia, manténganse despiertos, escuchen la palabra de Dios,
Cuando el león de la tribu de Judá habla, el pueblo de Dios debe guardar silencio. De nada sirve todo eso si la motivación en nuestros corazones no es el evangelio. De nada sirve que nos digan, vamos a orar, vamos al culto de oración, si la motivación no es el evangelio. Vamos a orar al culto de oración, porque se reúne ese día el pueblo redimido por Cristo. Nuestro Cristo que nos salvó y que es nuestro Señor, Él nos ha mandado a que nos reunamos a orar. Y no solo eso, tenemos un privilegio que no teníamos años atrás, donde Dios no nos escuchaba debido a nuestros pecados, pero ahora tenemos el privilegio que Dios nos escucha porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Esa debe ser la motivación para hacer toda la iglesia, el evangelio. Amén. El evangelio. Este evangelio es para los que creen en Dios y se ocupan en buenas obras. Así que en primer lugar, como dije antes, el orden es traído a la iglesia por medio de la predicación del evangelio. Hermanos, saturen sus vidas del evangelio. Lean libros que expliquen y detallen el evangelio. Lean cartas como Romanos, como Efesios, donde se detalla el evangelio, pero llenen sus corazones del evangelio. El evangelio nos enseña a amar a nuestras esposas. El evangelio nos capacita para criar a nuestros hijos, porque nos da el poder de Cristo obrando en nosotros. Así que el orden es traído a la iglesia por medio de la predicación del evangelio. Pero en segundo lugar, debemos poner orden en la iglesia a través del discipulado. Debemos poner orden en la iglesia a través del discipulado. Entonces no solo debemos predicar la sana doctrina, no solo debemos predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quienes lo necesitan también los creyentes, y es ese sano evangelio lo que nos da vida sana, sino que hay algo más que debe estar en toda iglesia si queremos tener orden, y eso es nada más y nada menos que el discipulado. Toda iglesia debe tener una cultura de discipulado. Acompáñenme al capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito. Capítulo 2, versículo 2. Dice que los ancianos sean sobrios. Recuerden de qué ancianos estamos hablando acá. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, ahora habrá a las mujeres de edad. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido, discipulado, y a sus hijos, a ser prudentes, que las enseñen a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Con qué propósito? ¿Qué dice el texto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien. Y dice ahora el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora se va a otro público. ¿Qué se le dice a los jóvenes? Una sola cosa: a que sean prudentes. Porque la tendencia del joven es la imprudencia, la necedad. Dice el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. De nuevo las buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, se pone en orden la iglesia a través del discipulado. La salud de la iglesia depende de llevar el evangelio a la vida. De nada nos sirve estudiar doctrina tras doctrinas, reunirnos muchos días a la semana, si esas cosas que estamos aprendiendo no nos estamos cerciorando de que están impactando nuestras vidas. Yo sé que vivimos en sociedades muy ajetreadas. Acá en Europa hay que trabajar duro. No en que Latinoamérica no, pero debemos reconocer que estamos un poquito holgados. Y a veces dejamos que los afanes y las presiones de la cultura nos lleven a vivir vidas aisladas. Nos convertimos en cristianos consumistas. Solo venimos a la iglesia a recibir, pero no con una disposición de servir. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad que sí? Si nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo. Eso dice Pablo en 1 Corintios 12, cuando habla a los Efesios, que somos miembros de un mismo cuerpo. Y en este cuerpo todos los miembros cumplen una función, ¿verdad que sí? Sí. Y todos, a pesar de que cumplen una función, hay una diversidad. No todos somos iguales, ni todos tenemos los mismos dones. No todos son malos, dice Pablo.
No todos son orejas, no todos son ojos, pero eso sí, todos los miembros del cuerpo son útiles. De hecho, la única parte del cuerpo que pudiéramos decir que no es tan útil es el apéndice. Él está allí siempre, el apéndice. Hasta que un día, él estuvo siempre allí dormidito, hasta que un día se le dio la gana de despertar y causarnos un dolor poderoso. Y si no atendemos a tiempo sus reclamos, contamina todo el cuerpo, causando la muerte. Bueno, hermano, no seas un apéndice en el cuerpo de Cristo. No seas uno de que simplemente está ahí y que cuando reacciona simplemente es para causar dolor. No seas un apéndice. Todos en el cuerpo de Cristo estamos llamados a desgastarnos radicalmente por la obra del Señor, no importa que tengamos 20,000 tipos de trabajo. A nosotros nos encanta un pasaje en Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y se cree que ese pasaje fue dicho en el contexto de una iglesia perseguida y rechazada por su fe. Noten la iglesia perseguida en Hechos. La iglesia ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Y Dios nos dice en su palabra, bueno, cuando seas perseguido o tengas muchas ocupaciones, está bien, yo te entiendo, puedes vivir tu cristianismo light. No, hermanos. No importa nuestras ocupaciones, o los sufrimientos, o las persecuciones, los mandamientos de Dios siguen vigentes para nosotros, y ese Dios que te salvó y perdonó tus pecados, y te dio la vida eterna, te ha mandado a que sirvas a tus hermanos. Amén. Tito capítulo 2. Dice, a los ancianos, enséñales a que sean sobrios y prudentes. Este es el discipulado. El discipulado es cuando llevamos todo lo que aprendemos en la iglesia y lo impartimos entre nosotros, pero aplicados a la vida práctica. Por ejemplo, en nuestra iglesia, toda la semana hay grupos de discipulados, depende del sector donde vive cada uno. Y los domingos, usted abre cualquier puerta en el local de nuestra iglesia y hay un grupo de discipulados. Mujeres, hombres, matrimonios, todos se están discipulando. Porque esa es la forma en la que Dios ha determinado que haya orden. Una iglesia sin discipulado no puede madurar. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Efesios capítulo 4. Pero en Efesios capítulo 4, Pablo da un mandamiento acerca de la unidad. Y dice la actitud con la que debemos llevar a cabo esta unidad, con amor, con humildad, siendo solícitos, intencionales. Y luego dice que Dios, para fortalecer esa unidad, dio dones en forma de personas. Por eso dice que Él dio apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Pero ya va, simplemente los dio para que ellos hagan todo en la iglesia. No, dice que fue para equipar al cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez que los pastores enseñan, instruyen los maestros, están equipando a la iglesia, y dice Pablo, equipando el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Lo que está diciendo Pablo es que Dios dio dones en formas de personas para equipar a la iglesia, para que la iglesia haga lo que Dios le manda hacer. No para que los pastores hagan o los líderes hagan lo que a la iglesia le toca hacer. Y dice Pablo luego que esta iglesia toma lo que ha aprendido por medio de sus pastores y se lo imparten unos a otros. Y dice Pablo, termina el capítulo 4 diciendo en la primera sección que esto trae crecimiento, madurez a la iglesia hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Así es. Entonces noten algo. ¿Quiénes son los que traen madurez a la iglesia? Son los miembros, no los pastores. Ellos equipan a la iglesia. La iglesia toma el material con el que han sido equipados y se lo imparten unos a otros. Como dice Tito 2, cerciorándonos que los hermanos ancianos sean sobrios, cerciorándonos de que sean prudentes, cerciorándonos de que se conduzcan sanos en la fe, de que sean hombres caracterizados por el amor y la paciencia. Solo el discipulado puede hacer eso, porque es en el discipulado donde me acerco a mi hermano y le digo, hermano, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo va tu matrimonio? A nosotros nos encanta mostrar una cara muy distinta a lo que realmente sucede en nuestros corazones o en nuestros hogares. Y eso debe cambiar. Nosotros cuando nos preguntan ¿cómo estás? Siempre decimos en victoria, todo muy bien, y por dentro completamente destruidos, con muchas deficiencias. No nos gusta lucir débiles,
Pero resulta que cuando nosotros expresamos nuestra debilidad y nuestras luchas, es solo allí donde Dios puede hacer un cambio en nosotros. Solo así podemos experimentar la verdadera transformación y cambio. Somos una familia, hermanos. Amén. La Biblia no dice que somos amigos o vecinos. Dice que somos hermanos, quienes tenemos al mismo Padre. Nos une un vínculo que incluso va a alcanzarnos hasta más allá de la eternidad. Amén. Entonces, entre nosotros, si queremos poner orden en nuestras iglesias, necesitamos cultivar una cultura de discipulado en medio nuestro. Hermanos que de acuerdo a sus agendas, porque no van a dejar de ir a trabajar, pero no podemos dejar, nosotros Dios nos ha puesto en diferentes esferas. La esfera del gobierno, la esfera de la familia, la esfera de la economía, la esfera de la iglesia. Y estas esferas fueron dadas por Dios para cooperar juntas y extender el reino de Dios. No para que una esfera destruya la otra. No para que la esfera de la iglesia destruya la familia o la de la familia a la iglesia. No, para cooperar juntas. Entonces, dentro de sus agendas, necesitan tomar tiempo. Yo tengo que discipular. Porque es un mandamiento que Dios le ha dado a todo creyente. Y esa es la única forma en la que mi iglesia puede crecer y madurar. Esa es la responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos. Así que la pregunta no es si tienes que discipular. La pregunta es si ya estás discipulando a alguien o si alguien te está discipulando a ti. Dice a los jóvenes, cerciónate de enseñar a los jóvenes prudencia. Siéntate con ellos y que esa sana doctrina llévala en aplicación a la vida de ellos. A las mujeres, que sean cuidadosas de su casa, cerciórense. Es una forma en la que la sana doctrina moldea los aspectos incluso más ordinarios de nuestra vida. Miren, una vez alguien decía, ¿por qué tantas directrices en el Antiguo Testamento que Dios daba exclusivas a su pueblo para que comieran ciertas cosas y no comieran otras? ¿Y por qué llegamos al Nuevo Testamento? Y de nuevo Pablo dice, hay problemas también con la comida. Le dice, hey, cuando tomen incluso un vaso con agua, cerciórense de que lo están haciendo para la gloria de Dios. ¿Por qué Dios ha sido estricto en el Antiguo Testamento con la comida? Porque hasta los hijos de Dios deben diferenciarse en la manera que comen de cómo comen los del mundo. En todo, en todo. La sana doctrina debe moldear absolutamente todo en nuestras vidas. Tenemos que cerciorarnos si las mujeres de nuestra iglesia, que el domingo cantan, te exaltaré, oh Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre por siempre y para siempre, realmente están cuidando sus hogares. Cerciorarnos que esos mismos ancianos que alaban y cantan con nosotros el domingo, cerciorarnos si realmente están comportándose de manera prudente y el mundo puede ver en ellos que son sanos en la fe. Eso solo lo puede hacer el discipulado, hermano. Necesitamos realizar, cultivar, desarrollar en medio nuestro una cultura de discipulado. Hombres sentándose con otros hombres y preguntándole, ¿cuándo fue la última vez que viste pornografía? ¿Cuándo fue la última vez que viste una imagen inapropiada en internet? No para destruir al hermano, sino para restaurarle y mostrándole amor, guiándole conforme a las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a una hermana que es joven, que es una madre joven, y le preguntaste si necesita ayuda en la crianza de sus hijos? ¿Algún consejo? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esas cosas? ¿Cuándo fue la última vez que exhortamos a una hermana joven que se vistió de manera inmodesta y le dijimos, hey hermana, recuerda que Dios diseñó la ropa para cubrir, no para mostrar? ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaste que la modestia empieza en el corazón y que refleja también la obra de Cristo aún en el exterior? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Saben cuál es el peligro de nosotros? Convertirnos en cristianos domingueros. Hoy el domingo como una rica empanada chilena, con un delicioso té, voy y escucho un buen sermón y luego regreso a casa como si no hubiese pasado absolutamente nada, a vivir mi vida como la vive mi vecino de al lado que no tiene a Cristo. Si eso te está pasando, eso debe cambiar hoy. Y debes arrepentirte hoy y correr a los pies de Cristo y encontrar gracia, porque en Él hay perdón incluso para eso.
Pero no quedarnos simplemente en la culpa o dándonos golpes de pecho. Es que esto es difícil, esto es difícil. No, haz lo que Dios te ha mandado a hacer, que Él te ha capacitado para eso. Necesitamos cuidarnos unos a otros. Si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a cuidar? A veces decimos como Caín, ¿y dónde está tu hermano? ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? Yo quiero decirles que en Cristo sí eres guarda de tu hermano. Nuestro deber es protegernos unos a otros. A veces un mensaje de WhatsApp no cuesta nada, hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Ay, pero es que no, yo estoy muy cómodo. Y aquí las 4 de la tarde ya todo está oscuro en Estocolmo. Yo quiero estar entre las sábanas con este frío tan delicioso y viendo mi programa favorito. Si le escribo a la hermana o al hermano, ¿cómo está? Me responde, se entabla una conversación como de 1 hora y esa hermanita que son audios de 12 a 15 minutos. No, mejor prendo la tele. No queremos nada que nos saque de nuestra zona de confort. Decía el pastor Sugel Michelén en una ocasión, decía que hay 2 posibles razones por las cuales nosotros no nos involucramos en la vida de nuestros hermanos, ni dejamos que ellos se involucren en la nuestra. Y la primera razón que él menciona, y me parece muy lógica y coherente con la Escritura, y es que muchas veces no nos involucramos en la vida del otro, porque si yo me involucro en la vida del hermano o de la hermana, voy a conocer sus debilidades, flaquezas y necesidades, y me va a tocar a mí trabajar en suplirlas o ayudarle, y yo no quiero eso. Yo estoy muy cómodo, muy cómoda como estoy. Pero la otra razón, decía alguien, por la cual no nos involucramos en la vida de nuestros hermanos, es porque si nos involucramos y nos relacionamos mucho con alguno de ellos, van a conocer realmente quiénes somos, y a nosotros nos encanta seguir mostrando la imagen de la persona piadosa que viene el domingo a la iglesia. Nosotros no deberíamos tener ninguno de los 2 temores. Deberíamos más bien tener siempre una disposición de servir, porque cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Cristo, porque todos somos parte de su cuerpo, y a Él, a Cristo servimos. Por eso necesitamos, si queremos poner orden en nuestra iglesia, debemos comenzar con fomentar una cultura de discipulado. Hermanos, creo que cada país tiene dificultades diferentes. El hecho de que nuestra nación experimente situaciones difíciles no quiere decir que ustedes no tengan situaciones difíciles. Solo que son de otros colores las pruebas de ustedes, o son de otra índole, o en otro lugar. Pero todos los creyentes en el mundo están sufriendo y experimentando pruebas de diferentes formas. La pregunta es, ¿por qué, hermanos, en Cuba, Venezuela o en otros países difíciles están haciendo su labor, pero nosotros estamos tan cómodos? Son buenas preguntas a hacernos. Entonces se quiere decir que lo que nos frena a hacer la labor del Señor no es la falta de recursos, sino realmente una falta de disposición en el corazón. De nuevo el Evangelio, ¿a quién servimos? A veces hemos reconocido a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Pero Cristo debe ser reconocido y abrazado, creído como Salvador, quien perdonó mis pecados, quien me reconcilió con Dios, pero también como Señor, quien me ha dado leyes para que yo lo obedezca y lo siga, porque ahora pertenezco a su ejército. Yo soy un soldado de Jesucristo y necesito obedecer a mi Señor y decir a mi Rey, heme aquí. Y una de las cosas que el Señor nos manda es a fomentar una cultura de discipulado. Pero en tercer y último lugar, esta iglesia que ha sido puesta en orden, ahora esta iglesia irradia al mundo con el Evangelio, impacta al mundo con el Evangelio. Acompáñenme al capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. 11:08. Dice el capítulo 3 de este texto lo siguiente, a partir del versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros, dice el versículo 3 de Tito 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias
y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este es el Evangelio, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, propósito, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Verso 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren esto, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Tito que este evangelio debe conducirnos a buenas obras, pero buenas obras que darán testimonio de la gracia de Dios a todos los hombres, como lo dice el primer capítulo, que dice que estos hombres con mal testimonio estaban negando la fe de Cristo. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Hermanos, ¿cuánta gente en este mundo nos dice, yo no voy a la iglesia porque he sido decepcionada por un montón de gente que se llama a sí mismo cristiano? Ya la gente está hastiada de tanta gente que se llama cristiano y vive de una manera horrenda, de mal testimonio. Y repito, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de progreso. Hermanos, solo cuando la iglesia está ordenada por medio del evangelio, como lo vimos en el primer punto, solo como lo vimos en el segundo punto, como esa iglesia es moldeada por el evangelio a través del discipulado, es que la iglesia puede dar testimonio a la sociedad en Suecia y en cualquier lugar donde Dios te coloca. Solo así, hermanos. Es responsabilidad del pastor poner orden en la iglesia de esta manera, trayendo el evangelio, saturando el evangelio a su iglesia, como el evangelio respondiendo a la pregunta de ¿cómo luce el evangelio en la vida diaria? Pastor, líder, ¿cómo luce el evangelio en la crianza a los hijos? ¿Cómo luce el evangelio en el matrimonio? ¿Cómo luce el evangelio mientras lucho contra mi pecado? ¿Cómo luce el evangelio en el sufrimiento? Que el evangelio impacta y moldea cada aspecto de la vida y pone orden en nuestras vidas. De hecho, ¿qué fue lo que puso orden en nuestras vidas desordenadas y vacías? Fue el evangelio. Cuando Cristo llegó a nosotros por medio de esta buena noticia para nosotros los pecadores. Pero ese evangelio no puede quedarse en la mente. Debe aterrizar al corazón. Y debe hacerse visible a los demás. Que cuando los hombres pregunten, ¿por qué tú amas de esa manera? ¿Por qué tú respondes de esa manera? Tú puedas decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Pero si no vivimos de una manera digna el evangelio que profesamos, de nada sirve intentar crear un impacto en la sociedad. Pero tampoco quiero que te quedes toda la vida diciendo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Fuiste salvado por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios ha sido puesto dentro de ti y se te ha dado el poder y los recursos espirituales para que vivas la vida que Dios quiere que vivas. Si Dios nos ha mandado a obedecer su ley y no nos ha capacitado para ello, Dios no es un Dios bueno. Es como pedirle a un niño en una silla de ruedas que no puede caminar que corra. No, si Dios nos está pidiendo que amemos al prójimo, que seamos hospitalarios, que perdonemos como Él nos perdonó, es porque hemos sido capacitados para ello. Hermanos, necesitamos corregir lo deficiente en nuestras iglesias. Toda iglesia tiene algo que corregir. No piensen en términos de perfección, sino de progreso. Y solo ese cambio va a venir por medio de la predicación del evangelio. Solo así se comienza a poner orden, como Pablo le dice a Tito. Tú habla la sana doctrina, porque es la sana doctrina la que puede poner orden en la iglesia. Y comienza estableciendo esa sana doctrina por los líderes.
Que sean hombres no simplemente de habilidades y de dones, sino hombres de carácter, como lo dice ahí. Hombres irreprensibles. Hombres que de acuerdo a 1 Timoteo 3 tienen incluso buen testimonio de los de afuera. Hombres que gobiernan bien su casa. Noten que el pasaje no dice, ni en Tito, ni en 1 Timoteo 3, no dice, aquel que gobierne bien la iglesia, a ese puede gobernar su propio hogar. Así no dice. Dice, el que gobierne, el que no gobierne su casa primero, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Cristo? Dice, pon orden la sana doctrina, estableciendo no solo hombres que tengan dones y habilidades. Los dones y las habilidades se pueden desarrollar y aprender, pero el carácter no. Necesitamos hombres de carácter, no perfectos, sino en progreso. Dice, y también pon orden, llevando ese evangelio a la vida de los miembros, fomentando en la iglesia una cultura de discipulado, donde los miembros se cercioren de que sus hermanos, pero comenzando con ellos mismos en primer lugar, que están viviendo lo que están enseñando. Y de esa manera podemos mostrar a la sociedad el poderoso evangelio que ha moldeado nuestras vidas, que ha impactado nuestra mente y que nos ha reconciliado con Dios. Y antes de hacer eso, siempre preguntémonos, Señor, yo estoy seguro que hay muchas cosas deficientes en mi iglesia. Estoy seguro que hay cosas que corregir en mi iglesia. Pero Señor, permíteme ver en primer lugar lo que está deficiente en mí. Porque yo soy parte de la iglesia. Tú no simplemente vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Señor, ¿qué deficiencias hay en mí? Corrige lo deficiente en mí. Que tu evangelio sea un medio que tú uses para moldear mi vida y corregir lo deficiente en mí. Oremos, hermanos. Padre mío, gracias. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor, por esta oportunidad. Te pido que puedas, por medio de tu evangelio, corregir en primer lugar lo deficiente en cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, que a través del evangelio corrijas lo deficiente en nosotros. Parece un consejo básico, pero es el más importante de todos. Porque así como la iglesia en Galacia y muchas otras, a veces perdemos de vista lo que es realmente importante. Tu evangelio, que es lo que sostiene todo, absolutamente todo. Amado Dios, corrige lo deficiente en esta iglesia. Que tu evangelio pueda moldear la vida de cada uno de los que están aquí, comenzando por sus líderes. Y que entre ellos puedan entender su rol, que son miembros del cuerpo y que todos son necesarios y que todos tienen una función. Que puedan servirse ellos unos a otros a pesar de las muchas ocupaciones. Y que puedan fomentar una cultura de discipulado que traiga madurez a esta iglesia. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos. Gracias. El Señor los bendiga. Gracias.